Estaba oyendo en estos días, viendo y oyendo una serie de comentarios de una entrevista que le hicieron a gerente y director de un banco en Barcelona. El comentario era en esa cuestión de Wall Street, no sé qué, un viejo calvo ahí, simpático. Y entonces le preguntaba a este señor que por qué le decían la banca ética. Entonces comenzó a explicar, porque primero explicó por qué habían quebrado un montón de bancos en España, con todo el problema de las propiedades y todo eso que se desató el año pasado y principios de este. Y entonces decía que la mentalidad de esta banca era racionalizar su funcionamiento de tal manera que se considerara efectivamente dentro de los términos de la ética. Entonces le preguntaban, pero ¿cuáles son los términos? Bueno, por ejemplo, el aspecto crediticio. Nosotros no prestamos de ninguna manera dineros a ciertas áreas que sabemos que son lesivas a la paz, al ciudadano, etcétera, en armas, en especulaciones un poquito irracionales, etcétera, etcétera. Y procuramos que se manejen los créditos dentro de ciertas áreas que sean favorables a la nación. Y entonces le preguntaban, bueno, pero ¿en qué sentido se diferencia? Porque hay bancos nacionales en España que procuran mantener, y dicen, no, procuran, pero no lo hacen. Por ejemplo, para nosotros, la estructura salarial dentro del banco tiene que ser absolutamente racional y no abusar de la situación, porque hay ciertos bancos en donde el director gerente gana el equivalente aquí a 20 millones, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque eso debilita al banco y además da una sensación ante el resto de los empleados de que hay una tremenda injusticia en el trato laboral. Y entonces empezó a explicar toda una serie de mecanismos y le dijo el señor bueno, pero entonces, ¿ustedes cómo les va? Porque así, con lo que usted me dice, mercantil y comercialmente no les debe ir muy bien. Dice, pues está equivocado. Dio una serie de cifras sobre otros bancos y ellos estaban muy por encima. Dice, nos ha dado un resultado extraordinario. Lo que se les olvida a los bancos es que no trabajan con dinero de ellos. Los bancos trabajan con dinero de los ciudadanos que depositan. Simplemente ellos lo administran, o nosotros, y debe administrarse en una forma por lo menos decente. Es decir, me llamó poderosamente la atención porque pensé, cuando en 1948 se usó el término, don Pepe lo usó, se nacionalizó la banca. Y hubo una gran polémica. Me acuerdo que La Nación, sobre todo, dijo, no hay nacionalización, lo que hay es estatización. El gobierno ha estatizado la banca. Y don Pepe contestó, yo creo que con mucha certeza, que efectivamente el mecanismo era que el Estado asumiera el control de los bancos, pero que la filosofía era nacional, era que sirvieran a la nación y no se sirvieran ellos de los dineros de la gente, ¿no? Y que por eso él había llamado nacionalización, porque filosóficamente ese era el concepto. Y me llamó la atención, realmente, me llamó profundamente la atención la certeza con que este señor hizo los planteamientos, porque me hizo recordar lo del 48 y la nacionalización, que nunca se cumplió. Yo diría que la banca nacional de aquí debería adoptar términos similares. ¿Cómo va a ser que un banco como el Banco Nacional de Costa Rica
se presentara el caso de un gerente, vos lo sabés, que ganaba 30, 40 millones. Es decir, son cosas inauditas y además no solo inauditas, absolutamente irracionales e injustas para el depositante. Es decir, los depositantes somos todos los costarricenses y el banco lo que hace es administrarlo. Y si lo administra en esa forma, pues mal servicio le presta. Imagínate en el siglo XVII finales un barco pirata al servicio de la Cruz Roja. No. Bueno. La banca moderna actual de ellos. Pero se da ese caso, es que es lo curioso, que es por excepción, yo lo reconozco y así lo dice el viejo. Ahora debe haber todo un asedio por parte del resto de los banqueros para hacerlos fracasar. Y sin embargo, no han podido. Bueno, no, pero ¿cuánto tiempo lleva? No, ya lleva como 5 años, algo así. Yo creo que la ética de los bancos es hacer dinero, no es otra cosa. Y en ese sentido se tiran a todo mundo. Esa no fue la filosofía de la nacionalización. Bueno, pero es la ética, digamos... Pero usted diría que... No, es la ética protestante de la Edad Media. Es la ética con que surgieron los bancos en la Edad Media. Esa es la ética de los que mandaron a los muchachos a estudiar. Los herederos políticos de don Pepe, los herederos políticos sí, de don Pepe. no actuaron... que son los que actualmente están controlando eso. Sí, pero no actuaron en concordancia con esa filosofía. Por supuesto. Eso es. Lo más gracioso de todo esto es lo siguiente. Hasta 1948, digámoslo así, en términos de ruptura, los bancos estaban en manos privadas en Costa Rica. Ya existía el Banco Nacional desde 1936, era el único que se le había ya asumido incluso el papel de emisor del Estado. Con la creación de la banca central y con la nacionalización, ahí sí, de los bancos que hace don Pepe en la Junta de Gobierno, lo que se hizo fue instrumentalizar un factor de captación de dinero para ponerlo al servicio de la nación y del Estado, obviamente, sí, claro, y de aquellos sectores humanizar los créditos y racionalizarlos. Y aquellos sectores que la Junta de Gobierno quería favorecer y que favoreció importantemente. Vamos a decirlo con toda franqueza. Esa no fue la idea. No, por supuesto, desarrolló el crédito rural, el crédito de los pequeños productores, el crédito de los ciudadanos. Pero con un criterio nacional. Bueno, no era que favoreciera asumió los créditos de las actividades que son riesgosas en la producción, agricultura y todo eso. Claro. Ese fue el éxito. Sí, indudablemente que sí. Y ese fue, digamos, el mérito de la Junta de Gobierno y don Pepe. Pero eso que había hecho don Pepe, la nacionalización... Perdón, nunca se ha reconocido que el aspecto filosófico de todo eso no fue de don Pepe, fue de Rodrigo Facio. Rodrigo fue el que esquematizó toda la idea y la llevó incluso a la porque Rodrigo Facio ya en 1944, si no me equivoco, había publicado el libro de la Banca Central en México por la editorial de Fondo Cultura. Así es, sí. Ya era un concepto que él traía. Él pero además, desde la década del 30, el gobierno de Costa Rica había enviado importantes banqueros nacionales a especializarse a Chile en banca. Muchos de ellos eran los que firmaban los billetes ahí, que aparece la firmilla del gerente del banco. Entonces, yo creo que ese fue el éxito. Y Liberación tuvo a mérito haber, digamos, impulsado ese aspecto como un músculo del Estado. Que se ha perdido el fundamento. Pero bueno, el mismo hijo de don Pepe, para no decirle otra cosa, desnacionalizó. No fue así. Metió la pata. Metió la pantufla en la olla. Y agarró un banco y lo quitó. Y después eliminó un banco estatal y nacionalizó prácticamente el otro. Pero lo más grande de esto es que los principales gerentes de los bancos privados y los principales instituciones bancarias privadas estaban en manos de liberacionistas. Sí. Más del 90%. Claro. Y nada en manos de los opositores que supuestamente eran más angurrientos en términos económicos, monetarios y bancarios. En ese sentido,
Entonces, hoy tenemos una banca obviamente privada más importante, Fuerte, no más sí, importante, agresiva. sigue siendo importante la pública, pero la pública le han Más trasladado los riesgos. Es decir, esa es la pública a la que tiene que darle plata al sector agrícola, a las actividades agropecuarias, etcétera, que son muy riesgosas. Y esa reserva bancaria de ley que se hace, obligada en los bancos, justamente para orientar dinero a esos créditos, no se hace efectiva, no se cumple. Y entonces es el Estado el que sigue asumiendo eso. Sí. Pero ahora, desde el punto de vista ético, cuando los bancos cobran intereses altísimos, ni siquiera comparados con las tasas de interés en dólares que hay en Estados Unidos, que son más bajos, absurdo. y en plazos más cómodos en mediano y largo plazo, o las tasas usureras que cobran con las tarjetas de crédito, No, eso es una ¿qué barbaridad. eticidad puede haber? Pero Ahí lo que uno puede pintar es, como decía Fernando hace un rato, en el barco ese de los piratas, uno podría ver a cada gerente, a cada junta directiva, con parches en los ojos, claro, para no ver la mitad de la población y entonces meterles el machetazo de los oye, piratas. una cosa, Vladimir, en cuanto a las tarjetas de crédito, los intereses salvajes están en la banca privada. En realidad, los intereses de los bancos nacionales no son tan exagerados. Son la mitad más o menos. Sí, la mitad. Siguen siendo muy elevados. Son muy altos, 27%. Sí, bueno, Banco de Costa Rica es elevadísimo. Sí. Banco Nacional es 23%. Bueno, siempre sí. Acuérdate, no sé. Pero además no los requisitos que le piden a la gente para los préstamos son casi imposibles. No se podía pasar del 8% porque era ágil. Bueno, pero, sí. Pero están los requisitos. La época que todavía éramos cristianos. Musulmanes. Y están los requisitos de acceso a los créditos, que son también leoninos para mucha gente. Sí. Son murallas peores que las que quiere hacer Trump. Sí. Bueno, osorrinos, porque para algunos es simplemente que se cuelan por entre el matorral para obtenerlos. Es decir, es la otra parte de la que no se habla porque cuesta demostrarla, pero todo el mundo sabe que se da. Que hay un sector que tiene el crédito bancario de la banca pública a su disposición con una facilidad pasmosa. Sí, claro. Y en cambio, eso se sabe. O las platas que ponen por los fideicomisos para financiar una gran cantidad de obras. Y uno dice, ¿y esas obras? Ese capital que produjo aquellas obras, a veces poco estudiado y analizado. Sí. En los volúmenes en que se están metiendo aquí los capitales en Costa Rica para construcción. Estoy recordando una afirmación de una diputada española. Hay un montón de cosas que corregir. Parches en los ojos es lo que andan muchos banqueros aquí en Costa Rica. Esa diputada española que dijo en estos días, por supuesto no es del PP, ni del PSOE, dice que sí, que es cierto que como dice Rajoy, la corrupción es natural, la corrupción es consustancial a la naturaleza humana. Pero ella responde, pero la impunidad no. Y aquí parece que va por toda la banda. Sí, así es. Impunidad, inmunidad. Sí. A propósito de impunidad, yo traía aquí, lo que pasa es que no creo que nos alcance el tiempo para tocarlo porque es importante, sobre el asunto de la paz en Colombia, que digamos que filosóficamente, desde el punto de vista religioso, hasta cristiano, suena bien, no musulmán de los fanáticos, suena bien. Entonces alguien me decía, hombre, pero con la filosofía que se ha aplicado con respecto a las FARC, los juicios de Nuremberg debieron haber sido con perdón todos, porque los crímenes que se han cometido, por ejemplo, el secuestro de ese autobús donde iban los diputados y los asesinaron uno por asesinados, ¿verdad? Entonces uno dice, carajo, esa captura de niños para meterlos al servicio de ellos, militar,
Hay un artículo... Bueno, es que el ejército también capturaba de esa manera y el ejército de Colombia mataba a ciudadanos para justificar, haciendo creer que eran guerrilleros. Hay un libro, perdón, hay un libro que te lo recomiendo que se intitula Con los brazos en alto, que es hablando sobre las cosas que hacía el ejército. Hay un artículo, hay un artículo publicado por alguien que no es a veces muy simpático, Vargas Llosa. Es un gran novelista, pero a veces, bueno. Y cuando plagió, ya no me gustó esa parte. Bueno, un día podemos hablar de eso. La guerra de los canudos ya me dejó a mí alborotado y sin vestir. A mí me parece que debería leerlo todo el mundo porque él hace un señalamiento básico. Bueno, vamos a ver. ¿Se está buscando la paz o no? Sí, claro. Entonces, una vez que decimos que sí, es sí. Sí, claro. Si ponemos a estar sacando chuicas sucios de un lado y del otro, volvemos a empezar. No, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso, pero entonces, y menciona a un periodista, el apellido ahora se me olvida, pero yo leí el libro que escribió ese periodista sobre el asesinato de su padre, que es conmovedor. Dice que ese periodista, él dice, Vargas Llosa dice que él estaba vacilante de decir sí o no, aunque él no vota. Dice, si yo tuviera que votar no sabía qué hacer. Pero cuando leí ese artículo, caí en la cuenta de que había que decir sí al acuerdo. Este hombre, el periodista, es un buen escritor colombiano que su padre fue asesinado de una manera terrible. El libro donde narra eso es realmente desgarrador. Desgarrador, ¿verdad? Pero entonces, si no va a haber paz nunca. Ahora, lo de Nuremberg tiene una dimensión cósmica, ¿verdad? No, yo sé, pero ese fue el comentario y me pareció interesantísimo el ejemplo pero de la impunidad. Digamos, la impunidad. En Colombia, digamos, partiendo del reconocimiento de que ambas fuerzas, las insurgentes y las del Estado y los paramilitares del Estado, han cometido excesos, digamos, en el escenario de la guerra. Si quieren llegar a la paz, que es necesaria, indudablemente que sí, y deben establecer áreas en las cuales puede haber perdón, pero no olvido, para empezar. Hay que poner Arias Sánchez. Y segundo, tienen que haber mecanismos de inserción de los grupos a la vida político-civil. Obviamente que sí. Ya en el acuerdo hay una cosa que es muy importante, que es que van a establecer sanciones sobre elementos de ambas partes sobre crímenes que deben ser penados, está claro. Y ya eso está establecido, de manera que si eso no se establece de esa forma, no se avanza, porque no habría ningún mecanismo, porque el otro escenario de Uribe es seguir la guerra. Mandela lo dijo con toda claridad miles de veces, es que si hubieran pretendido terminar lo de Sudáfrica con sanciones proporcionales a los crímenes cometidos, aquello estaría riendo todavía. Sí. Está sucediendo en Sudamérica, en Chile y en otros países donde 20 años después de superada la dictadura están sometiendo a investigación y a sanciones a algunos de los generales y de los militares involucrados en crímenes y habían absuelto a uno en Argentina y ya lo jalaron otra vez. Entonces la sociedad puede darse un lapsus de 20 años y dentro de 20 años revisar casos y establecer sanciones, pero mientras tanto establecer la pista para aterrizar. Yo pienso que eso es lo importante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que tengo... Yo conozco muy bien Colombia, yo estuve, no solo mi mujer es colombiana, sino que iba todo el tiempo, sino que estuve 2 veces de embajador allá. Y las características, bueno, en cada sector son diferentes. Colombia es un país de países, ¿verdad? Todos los sectores son diferentes. ¿Cómo se llama? Bogotano tiene unas características muy particulares, Salami Chino,
déjate ver para atenderte, es un estilo medio sofisticado para atender a la gente, lleno de conceptos falaces, ¿verdad? Porque en realidad no son así, son muy pícaros en su forma de ser. Y el antioqueño, ese es Ave María por Dios, esa es otra cosa. El antioqueño es muy directo y muy bueno para los negocios, pero descarnado. Ese entra con los tacos por delante, ¿verdad? Y hay ciertos sectores donde uno nota cierta violencia natural. En Santander del Norte, Santander del Sur, los santanderianos son agresivos por naturaleza, tal vez por el entorno en que han vivido. Entonces, yo lo que me pregunto es si se va a lograr de veras a nivel nacional un espíritu pacífico. Ojalá que sí. Pero yo tengo con el 48 dudas. Aquí. Pues guardando las proporciones, sí, y aquí hubo una escisión, una ruptura, la sociedad costarricense. ¿Cuánto tardó? 20 años. Por eso te digo. Sí, si 20 años hasta que don Pepe se le ocurrió hacer monumentos a los caídos de los dos bandos y empezó la cosa a bajar. Pero no, fíjate que yo viví eso en mi familia. Pero hay un mejor ejemplo en Centroamérica, digamos, que sería el de El Salvador. Sí. También. Sí. Nosotros tuvimos los asesinatos de los sacerdotes, las masacres del ejército. Sí. Los sacerdotes, el obispo, ¿cómo se llama? Sí. Monseñor Romero. Y uno se fija, bueno, claro, no están en una situación perfecta y hay muchos problemas, pero comparado con lo que era. No, de acuerdo. Y bueno, si no se empieza, ¿qué? Hay que empezar por algo, de acuerdo. Y hay que crearle el ambiente de la paz. Darle un chance. Darle un chance, por eso, crearle ambiente y darle chance a la paz. Aunque es muy duro, debe ser muy duro para las víctimas. Uno tiene que admitir que las víctimas no pueden estar contentas con nada porque lo que les pasó, por ejemplo, a este periodista a mí no me sorprende, me alienta el que haya tomado la determinación de decir se acabó, a pesar de que lo que le pasó a él es tremendo. Bueno, pero las víctimas son las víctimas y con ellos. Sí. Ahora la política, como dicen, y la lucha militar debe ser parecida, es como un palo de gallinas. En el buen sentido de la palabra. Las que cuitean el que arriba. Está arriba nada más procurará que las cuitas no le caigan a los de abajo. Porque de pronto las gallinas dan vueltas. Oye, pero hay una cosa, yo nada más que quisiera aclarar, y no es que yo sea partidario de él, para empezar porque soy costarricense, sí hizo una labor extraordinaria Álvaro Uribe, es decir, cómo fue avanzando en su campaña, digamos, de limpieza, es indudable. Sí, pero llegó a un punto en que el propio jefe de las Fuerzas Armadas de Álvaro Uribe, que es el actual presidente, descubrió que ese no era el camino porque nunca iban a acabar. No, estoy ya, por eso te digo. Y cuando asume la presidencia, él busca el camino de cómo acabar la guerra. Lo que quiero decir es que Uribe, el planteamiento de Uribe no es que no haya paz, porque él lo primero que dice es quién va a estar en contra de la paz. Es absurdo. Es que el acuerdo en sí hizo una comparación, me decía, usted lo invita a comerse una paella y usted le encuentra cositas medio podridas, pues usted se la saca, si no, no se la come. Eso es decir, es lo que él dice, no me digas no soy yo. Esa comparación me parece eso fue lo que, pero eso fue lo que él dijo, no es absurdo. Si uno encuentra cositas podridas en la paella, no la saca, no se come la paella. Comerse una paella, eso es lo que le está diciendo. Y darle a un país de ¿cuántos? 50 y pico millones de habitantes la paz, perdón. Sí, claro. No. Un comentario. ¿Cómo que ahora, Uribe puede irse a comer la paella todos los sábados a España. Hombre, de veras. Pero es para ella, no es para vos. Es para Uribe.